Yo soy Mateo del Valle. Y esto es Realidad Prohibida. Una dinastía familiar que transformó la sangre en una jaula. Un pacto sellado en la penumbra de las mansiones más exclusivas de la Riviera Maya. Una historia de amor prohibido que es, en realidad, la crónica de un horror sin nombre. Hoy les contaré la historia del tío que se casó con su sobrina. Pero no es una historia, es un sistema, una tradición, una monstruosidad generacional enterrada bajo las playas donde ustedes pasan sus vacaciones. Esta es la historia de la familia Mendoza y de cómo el poder puede comprar el silencio, la ley y hasta el alma. Si tienes el valor para escuchar lo que nadie se atreve a contar, si crees que la verdad, por más dolorosa que sea, debe salir a la luz, suscríbete, dale a la campana, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu manera de ver el lujo y el poder en México. Esto es Realidad Prohibida. La música se intensifica por un momento y luego se desvanece, dejando un silencio denso. Todo comenzó con un correo electrónico. Anónimo, breve, enviado a altas horas de la noche a la bandeja de entrada de Arturo Valdés, un joven abogado de la Ciudad de México. Arturo era uno de esos idealistas que todavía existen, de los que creen que la ley es un escudo para el débil, no un arma para el fuerte. Un error que el mundo pronto le corregiría. El correo tenía solo 3 líneas. Me tienen encerrada, no físicamente. Es peor, ayúdeme. Soy Sofía Mendoza. Y debajo, un número de teléfono. Nada más. Arturo sintió un escalofrío. El nombre Mendoza resonaba con poder en todo el país. Los dueños del consorcio hotelero más grande de Quintana Roo. Una familia que aparecía en revistas de sociales, no en súplicas de ayuda anónimas. Pensó que era una broma, una estafa. Pero algo en la simplicidad del mensaje le impidió borrarlo. Una intuición. El presentimiento de que estaba asomándose al borde de un abismo. Marcó el número. 1 vez, 2 veces. Al tercer intento, alguien contestó. La voz de una mujer. Apenas un susurro. ¿Hola? Hablo por el correo, dijo Arturo, bajando la voz instintivamente. Silencio al otro lado de la línea. Solo el sonido de una respiración contenida, atemorizada. No debía hacerlo, susurró ella. Van a matarme. ¿Quiénes? Preguntó Arturo. Mi familia. La llamada se cortó. Arturo se quedó con el teléfono en la mano. El corazón le latía con fuerza. El aire en su pequeño apartamento de la colonia Roma se sentía denso, pesado. Ya no era una broma. Era el sonido real del miedo. Pasó 2 días investigando. Los Mendoza. Una fachada impecable. Ricardo Mendoza, el patriarca. Un hombre de 60 años con una sonrisa de filántropo y ojos de hielo. Su esposa. Aquí fue donde todo comenzó a desmoronarse. En los registros oficiales, Ricardo Mendoza aparecía como soltero. Pero en todas las revistas, en todos los eventos, posaba junto a una mujer joven y hermosa. Sofía Mendoza. La presentaban como su compañera. A veces, ambiguamente, como su sobrina, la hija de su hermana fallecida, a quien él había acogido. Arturo encontró la esquela de la hermana de Ricardo, Elena Mendoza. Murió hace 20 años en un trágico accidente de navegación. Su esposo también. Dejaron una hija, Sofía. Arturo sintió que una pieza encajaba, una pieza horrible. El tío que cría a su sobrina huérfana. Pero el susurro en el teléfono no era el de una sobrina agradecida, era el de una prisionera. Volvió a llamar. Esta vez, ella contestó al primer timbre. Necesito verlo, dijo ella, con una urgencia que cortaba el aire. No por teléfono,
aquí, en Cancún. Es peligroso para usted, respondió Arturo. Peligroso es seguir aquí un día más, replicó ella, y le dio una dirección. No la de la mansión Mendoza, la de un pequeño café en el centro de la ciudad. Lejos de la zona hotelera, lejos de los ojos de su familia. Venga solo, fue lo último que dijo antes de colgar. Arturo compró un boleto de avión. No le dijo a nadie a dónde iba. Empacó una pequeña maleta, su laptop y una sensación creciente de pavor. Mientras el avión descendía sobre la laguna de Nichupté, vio las luces de los resorts. Pequeñas joyas brillantes en la oscuridad. Y por primera vez, no vio belleza. Vio una telaraña. El café era un lugar modesto. Mesas de plástico y un ventilador de techo que giraba con pereza. El aire olía a café quemado y humedad. Arturo esperó durante 1 hora. Pensó que no vendría, que el miedo había ganado. Y entonces la vio entrar. Sofía Mendoza era aún más hermosa que en las fotos, pero su belleza estaba rota. Había un temblor en sus manos, una mirada permanentemente asustada en sus ojos, como un animal que sabe que el cazador está cerca. Se sentó frente a él. No pidió nada, solo lo miró, y Arturo vio en sus ojos una vida entera de dolor silencioso. «Gracias por venir», dijo ella. Su voz era tan frágil como el cristal. «¿Qué está pasando, Sofía?», preguntó Arturo, inclinándose hacia adelante. Ella respiró hondo. El temblor en sus manos se hizo más fuerte. Apartó la mirada hacia la calle, como si buscara una ruta de escape que no existía. «Ricardo Mendoza no es mi tío», susurró. Arturo frunció el ceño. «No, sí lo es», corrigió ella. «Es el hermano de mi madre». «Entonces, no entiendo». Sofía volvió a mirarlo, y en sus ojos había una lágrima solitaria. Una lágrima que parecía contener todo el peso del mundo. «Ricardo Mendoza es mi tío», repitió. «Y también es mi esposo». Silencio. Un silencio absoluto, profundo, que pareció absorber todo el sonido del café. El zumbido del ventilador, el murmullo de la calle. Arturo sintió que el aire le faltaba. La frase flotaba entre ellos, absurda, imposible, monstruosa. «¿Qué?», logró decir. Fue un sonido hueco, sin fuerza. «Me casé con él cuando cumplí 16 años», continuó Sofía, con la voz vacía de toda emoción, como si estuviera recitando un hecho de un libro de historia, de la historia de su propio horror. No fue una boda legal, no ante el Estado. Fue una ceremonia familiar, una tradición. Arturo la miraba, incapaz de procesar las palabras. Tío, esposo, tradición. Las palabras no encajaban, chocaban entre sí con una violencia brutal. «Mi madre», siguió ella, «también se casó con su tío, el hermano de mi abuela, y mi abuela también». Hizo una pausa. La náusea subió por la garganta de Arturo. Un sabor metálico, el sabor del horror puro. «Es la forma en que los Mendoza hemos mantenido el poder», dijo Sofía. «La fortuna, la sangre, todo se queda en la familia. Todo». Miró sus manos, que ahora estaban quietas sobre la mesa, resignadas. «No es un secreto que guardamos del mundo exterior. Es un evangelio que nos predican desde que nacemos. Es nuestro honor, nuestro deber». Arturo experimentó una sensación de inquietud profunda que recorrió su ser. A pesar del ambiente cálido y húmedo de Cancún, estaba percibiendo la realidad completa. No simplemente una situación de comportamientos inadecuados. Estaba observando una estructura familiar construida sobre relaciones familiares irregulares. Al principio, fue amable, paternal. El tío que me salvó del mundo.
Pero a medida que crecía, su mirada cambiaba. Sus manos se demoraban un poco más en mi hombro. Me decía que yo era especial, que tenía un destino que cumplir, que mi cuerpo no me pertenecía a mí, sino al linaje. El día de su 16º cumpleaños, la vistieron de blanco. No con un vestido de fiesta, con un vestido de novia. La llevaron al estudio de la mansión. Allí estaba Ricardo, esperándola. Y el resto de la familia, sus primos, sus tías, todos sonriendo, todos cómplices. Un hombre que decía ser sacerdote ofició la ceremonia, recordó Sofía. Habló de la pureza de la sangre, de la bendición de mantener la línea intacta. Ricardo me puso un anillo en el dedo y me besó, y todos aplaudieron. Yo temblaba. No entendía nada y lo entendía todo. Esa noche, mi tío se convirtió en mi marido, y mi habitación se convirtió en mi celda. Arturo cerró los ojos. La imagen era demasiado vívida, demasiado grotesca. El olor a incienso, el murmullo de las oraciones retorcidas, el llanto silencioso de una niña de 16 años. Sintió una oleada de ira, una furia pura y blanca. Abrió los ojos. «Vamos a sacarte de ahí», dijo. Su voz era firme, dura. «Vamos a destruir a ese hombre». Sofía sonrió. Pero no era una sonrisa de esperanza. Era una sonrisa de una tristeza infinita. «Usted no entiende», dijo suavemente. «No puede destruir a un hombre. Tiene que destruir un sistema, y este sistema tiene raíces muy profundas, más profundas que la ley, más profundas que la moral. Están enterradas en el dinero que mueve este estado». Ella se levantó. «Tengo que irme. Si se dan cuenta de que no estoy, me buscarán». Dejó un pequeño sobre la mesa. «Aquí hay pruebas», dijo. «Fotos de la ceremonia, una copia del libro de familia donde registran estas uniones desde hace generaciones. Nombres, fechas, es todo lo que tengo». Arturo tomó el sobre. Se sentía pesado, como una lápida. «¿Por qué ahora, Sofía?», preguntó. «¿Por qué buscar ayuda después de tantos años?». Ella se detuvo en la puerta. Se giró. Por un instante, la luz del sol la iluminó. Y Arturo vio la respuesta. Vio el contorno apenas perceptible de su vientre bajo el vestido. «Porque estoy embarazada», dijo. «Y no voy a permitir que mi hija se case con su primo, o con su tío, o con su padre. Esta tradición muere conmigo». Y salió del café, dejando a Arturo solo con un sobre lleno de pruebas, y con el peso de una promesa imposible. La historia de los Mendoza no comenzó con Ricardo. Comenzó siglos atrás. Arturo pasó la noche en su hotel, devorando los documentos que Sofía le había dado. El libro de familia era un tomo encuadernado en cuero. La caligrafía era elegante, antigua. La primera entrada databa de 1789. Diego de Mendoza y Carvajal, un terrateniente español que había recibido vastas extensiones de tierra de la corona. Se casó con su sobrina, Isabel, la hija de su hermana menor. La razón, anotada al margen, para la conservación del patrimonio y la pureza del linaje. Era una letanía de horror. Generación tras generación. Tíos casándose con sobrinas, primos con primas. El árbol genealógico no era un árbol, era un nudo, una maraña sofocante de ramas que se enroscaban sobre sí mismas. La riqueza de la familia creció. Pasaron de la tierra al Enequén, del Enequén al comercio, y finalmente al turismo. Vieron el potencial de Cancún antes que nadie. Compraron playas vírgenes por centavos. Construyeron el primer resort, y luego el segundo, y el tercero. Se convirtieron en los reyes no oficiales de la costa. Su poder era absoluto. Y su secreto, su abominación,
era el motor de ese poder. La ideología se había refinado con el tiempo. Ya no era solo por dinero. Se había convertido en una religión. Creían que eran una estirpe superior, que mezclarse con sangre externa era una forma de decadencia. Los niños nacían en este culto. No conocían otra realidad. El incesto no era un tabú. Era un sacramento. Arturo sintió asco. Un asco profundo, existencial. Esto no era un crimen pasional. Era una maquinaria de abuso perfectamente engrasada que llevaba funcionando más de 200 años. Las fotos de la boda de Sofía eran surrealistas. Ella, con la mirada perdida. Ricardo, sonriendo triunfante. La familia, aplaudiendo. Parecía una fiesta de cumpleaños retorcida, una celebración de la locura. Comprendió la sonrisa triste de Sofía. No se enfrentaba a un hombre. Se enfrentaba a una historia, a una leyenda familiar que se había vuelto ley, a una fortaleza de poder construida sobre los cuerpos y las almas de sus propias mujeres. A la mañana siguiente, Arturo comenzó su cruzada. Su primer destino, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, un edificio moderno de cristal y acero, un símbolo de la justicia, o eso pensaba él. Pidió hablar con el fiscal. Una secretaria con las uñas perfectamente cuidadas lo miró con aburrimiento. El fiscal está en una reunión, dijo, sin levantar la vista de su pantalla. Es un asunto urgente, un secuestro, abuso. La mujer suspiró, un suspiro de fastidio burocrático. Llene este formato, dijo, deslizando un papel por el mostrador. Formato FGE-QR-003. Solicitud de audiencia urgente. Arturo lo llenó. En la sección Nombres de los implicados, escribió: Ricardo Mendoza. Le devolvió el papel a la secretaria. Ella lo leyó. Sus ojos se abrieron un poco, solo un poco. Levantó el teléfono, murmuró algo y colgó. Un momento, dijo. Su tono había cambiado. Ahora era frío, cauteloso. 10 minutos después, un hombre de traje salió a recibirlo. No era el fiscal. Era un subprocurador. Un hombre con el rostro cansado y la mirada de quien ha visto demasiadas cosas y ha decidido no preocuparse por ninguna. Lo llevó a una pequeña oficina sin ventanas. El aire olía a archivo viejo y café rancio. Dígame, licenciado, dijo el hombre sentándose pesadamente. Arturo expuso el caso. Con precisión. Con pasión. Habló del correo, de la reunión con Sofía, del libro de familia, de las fotografías. Puso el sobre con las pruebas sobre el escritorio. El subprocurador no lo tocó. Solo lo miró, como si fuera una serpiente. Cuando Arturo terminó, el hombre se reclinó en su silla. Juntó las manos sobre su estómago. Licenciado Valdés, comenzó con una voz suave, casi paternal. Es usted joven, idealista, eso es bueno, pero el mundo real es complicado. Esto no es complicado, replicó Arturo. Es un crimen. El hombre sonrió, una sonrisa sin alegría. La familia Mendoza, dijo como si pronunciara un nombre sagrado, es pilar de nuestra comunidad. Dan empleo a miles de personas. Su contribución al Estado es incalculable. ¿Y eso les da derecho a violar la ley? ¿A esclavizar a una mujer? El subprocurador suspiró. Abrió un cajón y sacó un puro. Lo encendió con calma. El humo llenó la pequeña habitación. Lo que usted me describe es una disputa familiar, dijo, mirando el humo. Una muy peculiar, se lo concedo. Pero una disputa familiar al fin y al cabo. La señorita Mendoza es mayor de edad. Si ella quiere estar con su tío. No quiere, está aterrorizada. Arturo golpeó la mesa. El hombre no se inmutó. Para que nosotros actuemos, continuó.
Necesitamos una denuncia formal, presentada por ella, en persona, aquí, sin evidencia de coacción. ¿Usted cree que eso va a pasar, licenciado? Arturo sintió el frío de la derrota. Sabía que no. La familia la tenía controlada, aislada. Mire, dijo el hombre, inclinándose hacia adelante. Su voz bajó a un susurro conspirador. Le voy a dar un consejo. Regrese a la Ciudad de México. Olvide este asunto. Hay batallas que no se pueden ganar. Y esta es una de ellas. La familia Mendoza no es gente con la que uno quiera tener problemas. Se levantó. La audiencia había terminado. Y llévese sus papeles, dijo, señalando el sobre con la barbilla. No queremos que se pierdan. Arturo salió del edificio. El sol de Cancún le golpeó el rostro. Se sentía sucio. El sistema no estaba roto. Funcionaba perfectamente, pero no para proteger a Sofía. Funcionaba para proteger a Ricardo Mendoza. La justicia no era ciega, estaba comprada. Arturo se quedó inmóvil en la acera. El ruido del tráfico, la gente pasando, todo parecía lejano. Sintió una opresión en el pecho. No era solo ira. Era impotencia. El sentimiento de gritar en una habitación vacía. Las paredes de la burocracia eran más gruesas que las de cualquier prisión. Eran lisas, imposibles de escalar. Un sudor frío le recorrió la espalda. El miedo ya no era por Sofía. Ahora era por él. Había pateado el avispero, y las avispas eran muy, muy grandes. No se rindió. No podía. Le había hecho una promesa a Sofía, o quizás se la había hecho a sí mismo. Su siguiente parada fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un edificio más pequeño, más modesto, menos intimidante. Le dio una pizca de esperanza. Fue recibido por una mujer, Carmen. Una abogada de unos 40 años, con la mirada cansada pero todavía con una chispa de lucha en ella. Escuchó la historia de Arturo con atención, sin interrupciones. Miró las fotos. Leyó los nombres en el libro de familia. Su rostro se endurecía con cada página. Cuando Arturo terminó, ella se quedó en silencio por un largo momento. Le creo, dijo finalmente. Arturo sintió una oleada de alivio. Por fin, alguien. He escuchado rumores sobre los Mendoza durante años, continuó Carmen. Historias que se susurran en los pasillos, pero nunca con pruebas. Esto es una bomba. ¿Entonces pueden hacer algo?, preguntó Arturo esperanzado. Carmen suspiró. Y la esperanza de Arturo comenzó a desvanecerse. Nosotros no tenemos poder coercitivo, explicó. No podemos arrestar a nadie. No podemos emitir órdenes judiciales. Somos una autoridad moral. ¿Moral?, repitió Arturo con amargura. ¿Qué valor tiene la moral contra miles de millones de dólares? Podemos abrir una investigación, dijo ella. Podemos emitir una recomendación a la fiscalía, una muy enérgica. Podemos hacer ruido mediático, exponerlos. Era algo, no mucho, pero algo. Carmen se puso a trabajar, redactó un informe preliminar. Lo clasificó como caso de alta prioridad. Hizo llamadas. Se movió con una eficiencia que Arturo admiró. Durante 2 días, pareció que el muro empezaba a agrietarse. Y entonces, el sistema contraatacó. Una mañana, Carmen llamó a Arturo a su oficina. Su rostro estaba pálido. Me acaban de llamar de arriba, dijo. Su voz era apenas un susurro. ¿De arriba?, preguntó Arturo. Del despacho del gobernador. Se hizo un silencio tenso. Me han sugerido amablemente que ponga este caso en pausa, dijo Carmen. Que hay intereses superiores en juego. La estabilidad económica de la región, la imagen turística de Cancún. ¿Y qué les dijo usted?,
preguntó Arturo, aunque ya sabía la respuesta. Carmen bajó la mirada a sus manos. Soy madre soltera, Arturo. Tengo 2 hijos. Una hipoteca. Levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de frustración. Me dijeron que si continuaba, mi puesto sería reevaluado. Arturo no dijo nada. No podía culparla. El sistema no solo usaba el dinero, usaba el miedo, la precariedad, la necesidad humana de sobrevivir. Pero Carmen no había terminado. Antes de que me cortaran las alas, dijo, abriendo un cajón, hice una última cosa. Envié una copia de todo esto a un contacto que tengo en una unidad federal en la Ciudad de México, la FEBIBLE, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas. Pero Sofía no está desaparecida, dijo Arturo. No oficialmente, respondió Carmen, entregándole una tarjeta con un nombre y un número. Pero una mujer encerrada en una jaula de oro, embarazada contra su voluntad y silenciada por su propia familia, para mí, está más que desaparecida. Está secuestrada en su propia vida. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue sombrío. Arturo se sentía como un soldado huyendo del campo de batalla. La llamada a la FEBIBLE fue su última bala. El contacto de Carmen era un fiscal llamado Ernesto Rivas. Un hombre que hablaba rápido, con el acento norteño. Escuchó a Arturo. Le pidió que le enviara todo por correo electrónico cifrado. Lo revisaré, dijo. No le prometo nada. Tenemos cientos de casos, pero lo revisaré. Pasó una semana, 2. El silencio era ensordecedor. Arturo llamaba a Sofía todos los días. A veces ella contestaba. Su voz era cada vez más débil, más desesperada. «Saben que hablé con usted», le dijo un día. «Ricardo no me lo ha dicho, pero lo sé. Su mirada es más fría que nunca. Me vigilan. Todo el tiempo». Arturo se sentía cada vez más impotente. La ciudad, su rutina, todo le parecía una farsa. Mientras él tomaba café, mientras la gente reía en los parques, Sofía estaba en su prisión de lujo, contando los días, sintiendo a su bebé crecer, un bebé que era su hijo, y su sobrino nieto, una aberración genética y moral. Una tarde sonó su teléfono, número desconocido. Era Ernesto Rivas, el fiscal federal. «Licenciado Valdés, tengo noticias», dijo. Su tono era grave. «Dígame. Hemos abierto una carpeta de investigación, de manera discreta. La información que nos proporcionó es preocupante». Arturo sintió una chispa de esperanza. «Pero», continuó Rivas, y esa palabra cayó como una losa. «La jurisdicción es complicada. Los hechos ocurrieron en Quintana Roo. Necesitamos que la fiscalía de allá colabore. Y francamente, no están colaborando». «¿Qué significa eso?», preguntó Arturo. «Significa que están bloqueando todo. Argumentan que es un asunto familiar. Que no hay pruebas de un delito. Que la señorita Mendoza no ha presentado ninguna queja». Era la misma historia. El mismo muro. Solo que ahora era más alto. «Pero hay algo más», dijo Rivas. Hace 2 días, la familia Mendoza, a través de sus abogados, presentó un informe médico, un informe psiquiátrico. Arturo contuvo la respiración. El informe, firmado por un prestigioso psiquiatra de Miami, diagnostica a Sofía Mendoza con un trastorno delirante con subtipo persecutorio. Afirma que tiene fantasías, que inventa historias, que confunde la realidad, que su embarazo ha exacerbado su condición. Arturo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era el movimiento final. La jugada maestra. No la mataron. No la desaparecieron. Hicieron algo peor. Le robaron su voz. Le robaron su cordura a los ojos del mundo.
Cualquier cosa que dijera a partir de ahora sería desestimada. Sería el delirio de una loca. El informe solicita su ingreso voluntario en una clínica de salud mental en Suiza, concluyó Rivas, para recibir el tratamiento que necesita. No, la van a enterrar en vida, gritó Arturo. Lo sé, dijo Rivas, y por primera vez, Arturo notó un dejo de cansancio en su voz. Pero legalmente, nuestras manos están atadas. Es un informe médico. Ella es mayor de edad. Si acepta ir, no hay nada que podamos hacer. Esa noche, Arturo llamó a Sofía. Una y otra vez. El teléfono estaba apagado. Envió correos. No hubo respuesta. Llamó al día siguiente y al siguiente. Silencio. Sofía Mendoza había desaparecido, no de la tierra, sino del mundo de los cuerdos, del mundo de los que tienen derecho a ser escuchados. Arturo regresó a la oficina de la FEBIVLE. Exigió ver a Rivas. Lo encontró en un pasillo. «¿Y bien?», le espetó Arturo. Rivas lo miró, con ojos que parecían haber envejecido 10 años. «Señor Valdés, ahora esto es oficialmente un caso de persona desaparecida. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B». La frase fue como una bofetada, fría, impersonal, letal. Arturo lo miró, incrédulo. Rivas no estaba siendo cínico. Estaba describiendo la realidad de su trabajo. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Arturo se quedó allí, en medio del pasillo. El fiscal se alejó, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. Un hombre bueno. Un hombre que quería hacer lo correcto. Pero era solo un engranaje más en una máquina que no estaba diseñada para salvar a nadie. Sintió la inutilidad de todo. La lucha, la esperanza, todo reducido a un número de expediente, a un formulario que nadie leería. Le temblaron las manos. El aire olía a desinfectante y a desesperanza. La historia termina aquí, o más bien, se disuelve. No hay un final con justicia. No hay un rescate heroico. Porque esta no es una película, es la realidad. Sofía Mendoza fue trasladada a Suiza. La prensa publicó una pequeña nota. Socialité Mexicana busca paz y tratamiento en los Alpes. Ricardo Mendoza dio una entrevista. Habló con tristeza del calvario de su sobrina, de su amor incondicional por ella, de su esperanza en su recuperación. El mundo le creyó, o fingió creerle. Arturo Valdés dejó la abogacía. Se mudó a un pueblo pequeño en Oaxaca. Da clases en una escuela rural. A veces, por la noche, mira las estrellas y se pregunta si Sofía también las ve. Si su hija nació. Si a esa niña ya le están contando la historia de su linaje, la historia de su destino. La dinastía Mendoza sigue prosperando. Sus hoteles están llenos, el dinero sigue fluyendo, el sol sigue brillando sobre las playas de Cancún, y debajo de la arena, bajo los cimientos de los resorts de lujo, el secreto sigue enterrado, pulsando. Vivo, esperando a la siguiente generación, a la siguiente Sofía. La verdad no siempre nos hace libres. A veces, la verdad es solo un grito en un cuarto insonorizado, un grito que nadie oye, porque el ruido del dinero es mucho, mucho más fuerte. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida. A veces, la verdad es solo un grito en un cuarto insonorizado, un grito que nadie oye, porque el ruido del dinero es mucho, mucho más fuerte. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.